Hola amigos de Contexto. Hoy vamos a compartir con un amigo periodista muy querido y conocedor, asociado a partir de ahora. A partir de ahora nos prometió, y vamos a darle la bienvenida a Pedro Cava, que va a estar aquí una vez a la semana. Vamos a tener el privilegio de compartir con Pedro todas las semanas. Qué bueno que así sea. Y hoy yo creo que el tema obligado a hablar es, bueno, la situación política imperante en el país, con toda esta expectativa política que existe de parte de todos nosotros los ciudadanos y por supuesto de cada uno de los precandidatos a cargos electivos que se celebrarán ahora las primarias próximamente abiertas en el PLD, cerradas en el PRM, y todos estamos pendientes de esto y cuál es la correlación que existe con esta situación política presentada, yo diría, mucho más álgida que en otros momentos. Quizás es la primera vez que hay tanta pugna política dentro de los propios partidos. El 84, 85, bueno, pero hace muchos años, 86, estamos en el 2019, después, Julio. Cuando Hipólito Mejía y sí, que se separaron, de hecho, y Magluta. Y Magluta, sí. Magluta, sí, ahí fue. Pero ha sido un repetitivo que cuando, y eso es parte de la preocupación, que cuando los partidos se dividen de tal forma, bueno, ese engranaje y ese rozamiento en cada uno de los líderes y los grupos hace que el partido pierda fuerza. Entonces nos preocupamos y nos preguntamos si será este el caso del partido gobernante, y la pregunta obligada, ¿cómo reaccionará la economía en este sentido? Ya que, bueno, por las cuestiones internacionales, nuestro PIB en este año se pronostica mucho más bajo, alrededor del 6 o 5.5 por ahí, mientras que los otros años anteriores, los dos anteriores, tuvimos un PIB de 7. Bueno, ¿cómo se reflejará el crecimiento? El crecimiento, por supuesto, respecto al año anterior. ¿Cómo se reflejará entonces, Pedro? ¿Cuáles son las expectativas que se comenta dentro del mundo periodístico? ¿Qué va a pasar? Esta semana es una semana muy álgida por la cuestión de la supuesta reforma constitucional, que muchos dicen que no se ha planteado, pero tras bastidores tenemos un año hablando de lo que sería esta reforma. Bueno, primero, gracias por permitirme estar de nuevo con ustedes. Yo creo que ante la presente coyuntura y en razón de que se ha querido aprovechar esta confrontación que dice Julio, que ha sido característica de la vida democrática dominicana, lo primero que debemos decir es lo siguiente: nosotros estamos realizando elecciones en las fechas que dice la Constitución de la República desde el 1966. Menos el 96. Bueno, que se acortó por 2 años. Pero fue por entendimiento de las partes, con un acuerdo. No fue nada ilegal. Incluso hubo nada ilegal, nada violento. La colectividad política dominicana, con 3 grandes instituciones políticas, 3 grandes, partidos reformistas social cristianos, partidos revolucionarios dominicanos, que ahora se ha dividido en 2, ahora está el Partido Revolucionario Moderno desde hace 2 años, y el Partido de la Liberación Dominicana, son fuerzas que se han turnado en el poder, las 3. Falta el Revolucionario Moderno, que ojalá que le llegue el momento. No creo que es lo mismo que el PRD. Es lo mismo, bueno, pero no, porque si no diríamos que el PLD es lo mismo que el PLD. El único que tiene un expresidente en su fila es el PRM. Pero yo creo, sin embargo, que lo que tenemos que resaltar, en razón de que nuestra sociedad es una sociedad que ha madurado bastante, que es un ejemplo incluso de estabilidad económica, social e institucional para buena parte de América Latina. Muy pocas otras naciones del continente pueden mostrar la estabilidad, la predictibilidad que muestra la República Dominicana. Eso hay que decirlo ahora. Sí. ¿Pero por qué? Porque nosotros somos una ventana abierta al mundo exterior. Nosotros somos la segunda nación de recepción de turismo, empatado con Brasil y con Argentina. Pero somos los segundos. Es más, en aporte de recursos provenientes del turismo, somos el segundo. Ya no di que empate con Brasil y Argentina.
Si bien es cierto que Brasil y No, pero Argentina México es el reciben primero. aproximadamente 7 millones de visitantes al año. Argentina también. México es el primero. Pero, ¿y por qué digo el segundo siempre? Claro. Porque México es el primero, pero, Claro. Pero muy de lejos. pero muy de lejos. 35 millones. 35 millones y un dineral también que le ingresan por turismo. Nosotros, por tanto, tenemos ya una especie de oferta internacional a todos los planos, en todos los continentes, sobre la base de nuestra estabilidad, sobre la base, pero no solamente en el plano económico y social, sino también político. Sí. Eso se refleja. Sí, es muchísimo. Pero no va a ir a un país. Uno de los problemas que tiene, yo no sabía hasta dónde había afectado el turismo a una nación que todos nosotros quisiéramos conocer, como es Egipto, sí, con toda su cultura y eso. Pero Egipto, que le han estallado unos cuantos autobuses, bomben autobuses, No, son matanzas. cosas de 60, 50 personas. Sí. Bueno, de hecho, en Egipto uno va con los militares de armas largas dentro de los... Tumbaron un avión, Al-Qaeda. Se ha reducido ya el turismo considerablemente y era su principal fuente de ingresos. Imagínate con esos monumentos. Una cosa sorprendente. El turismo para la economía egipcia debe ser el 60-70%. Una cosa sorprendente. Sí. Turquía, que ha sido siempre una de las grandes potencias turísticas, ha sufrido mucho también. Pero lo que quiero mostrar con eso es que la inestabilidad política tiene como resultante afectaciones a naciones que han querido desarrollarse como receptáculos de visitantes extranjeros. Por muchísimas razones. Porque aquí vienen también visitantes extranjeros a inversionar y a aprovechar las condiciones de una isla continente como es esta, que tiene minería, que tiene producción agropecuaria, que tiene distintos climas. La única de todas las regiones centroamericanas y del Caribe que tiene un valle. La gente lo que como el de playa y sola. Como el de Constanza. Que tiene un valle como el de Constanza. Que tiene un valle como el de San Juan de la Maguana. Ni a Jarabacoa, ni a Constanza. Pero no es para. Yo te estoy hablando para inversión extranjera. Yo no estoy hablando de otra cosa. Yo estoy hablando de esos dos valles como productores de productos que son característicos de esos climas. Cuando hace 50, 60 años al Valle de San Juan de la Maguana se le llamaba el granero. Sí, el granero del sur. Pero el granero... Entonces yo creo que esta nación, lo primero que tiene que resaltar es que a pesar de estas coyunturales confrontaciones políticas, es una nación que conserva todavía la credibilidad suficiente para ser un receptáculo seguro de visitantes extranjeros. Primera cosa. Segunda cosa. El Partido de la Liberación Dominicana está viviendo un momento, en mi opinión, importante de su historia. Tiene que definir cuál de los dos liderazgos grandes que tiene es preeminente. Yo creía que por lo que había demostrado Leonel, por la facultad de que exhibe, por su condición de haber sido 3 veces presidente de la República, por lo entendedor que es de la propia característica del partido. Mire, Leonel no había formado nunca grupo. Fue la conformación del sector de Danilo, estando él en el poder, que formó su propio grupo, que lo llevó a él al convencimiento de enrolar gente alrededor suyo. Pero él no quería eso. Él quería que se le viera como el líder del PLD, que iba a garantizar que se turnaran cada uno de sus hombres con condiciones de jefe de Estado para dirigir a la nación. Entonces, ¿por qué no se logra este objetivo, Pedro? Porque no quieren, el otro sector evidentemente no lo quiere aceptar y le está disputando la dirección del partido. Yo le planteaba esto a un amigo, compañero de trabajo, y él me decía que no, que Danilo no pretende suplantar a Leonel como principal líder, pero eso es infantil. Claro. Es evidente que Danilo se la está jugando todas. Y entonces, ¿qué es lo que a mí me resulta extraño? Que todas las condiciones están dadas para que esta confrontación, que es definitoria, no se dé ahora. Es más, yo entendía que el 19 de marzo del 2015, cuando Leonel
y Danilo entraron en un entendimiento que patrocinó el comité político, claro, que luego pasó al comité central, que luego un congreso de delegados ratificó, o sea, y que incluso un tribunal el Tribunal Superior Electoral. Tribunal Superior Electoral ratifica. Todos esos formalismos habían partido de un convencimiento del liderazgo del PLD, de que si se convivían y se respetaban los pactos, el futuro estaba ya predeterminado. No ha sido así. Hubiese sido más saludable. Es evidente que hay una resistencia por parte del equipo gobernante actual de aplicar lo que es ese pacto. Si ellos no se hermanan, cosa que parece difícil en esta situación, y gana el gobierno de Danilo Medina, el gobierno sería más difícil, porque es que bajo esa presión que reina en el partido, no van a ser 4 años fáciles. No, yo de hecho voy más allá, que es el tema que a mí personalmente me preocupa más. Los 2 gobiernos del presidente Medina y los 3 del presidente Fernández se han caracterizado por un impulso a la economía, sí, aunque con mucha desigualdad, con muy mala repartición del ingreso, o que podría ser mejorada, pienso yo, pero estabilidad y crecimiento. A mi entender, una situación como la que tu bola de cristal menciona, podría llevarse de paro la estabilidad macroeconómica aquí también. ¿Tú no crees? No, estamos jugando una pelota bien caliente. Estamos en el borde de una crisis, porque es verdad. Hoy leía unas declaraciones de Guillermo Carán que decía eso mismo, y no es que sea una locura, de que una división dentro del PLD y con la fragilidad que vemos en el sistema de partidos de los otros demás partidos, sí, podría afectar mucho la confiabilidad y la credibilidad y la estabilidad macroeconómica en el país. Bueno, porque uno de los presupuestos básicos del sector danilista es que Leonel no va a permitir que eso llegue hasta ahí, que va a ceder. Pero no ha cedido hasta ahora. Lo que es un supuesto, digo, sí, yo. Porque Leonel ha mostrado otra actitud, sí, otro compromiso. Ahora, dice Julio, y eso hay que tomarlo muy en cuenta, que el país ha podido acumular crecimiento con calidad institucional incluso, es sí, una sorprendente combinación, gracias a que el PLD ha ejecutado un programa que cuando usted observa lo que ha hecho Danilo, que ha sido muy exitoso, es una continuidad de lo que ha hecho Leonel. Claro, por eso es que yo no entiendo por qué es la división entre ellos. Es que yo no ese modelo, porque la verdad que han ejecutado un modelo de desarrollo económico y social, lo que se ha ido es consolidando de un gobierno a otro, mejor definiendo, mejor sustentando. Entonces, no se explica uno por qué esta... Es una rivalidad personal, aparentemente. No hay es interés. Mire lo que ha pasado. Alrededor del presidente Medina se ha formado toda una estructura económica que depende de su permanencia en el poder. Y esos señores están haciendo el esfuerzo supremo. Dice que no el propio presidente, sino ese hay todo un entorno que... Pero además, eso se combina con... Tú sabes que el ego se alimenta cuando está en el ejercicio de poder. El presidente es evidente que cree que puede disputarle a Leonel el liderato del PLD. A más de lo que te estoy diciendo. Se combinan los 2 factores. Una estructura económica poderosa que se ha conformado alrededor del presidente y que influye en él. Eso por un lado, incluso pues, probablemente haya contribuido mucho a convencerlo de que él tiene todas las condiciones para poder confrontarse con Leonel en el liderato político del partido y del país. Y esas 2 cosas es lo que está ahora mismo sobre la balanza. A mí me parece, sin embargo, que siempre está abierta una ventana. El presidente está en una situación tal, la reelección, una tercera reelección, una segunda reelección de Danilo Medina en este momento está
tan desacreditada ante la opinión pública local e internacional que ganando, o sea, pasándola por el Congreso, el presidente pierde. Tenemos que ir a una pausa y seguimos con el tema. Volvemos. Bien, amigos, continuamos este conversatorio. Como son pensamientos en voz alta. Sí, claro. Sí. Con el amigo Pedro Cava, que lo tendremos ya semanalmente, una vez por semana, haciendo estas reflexiones y lluvia de ideas sobre economía, sociedad, política, etcétera, a nivel nacional e internacional. Nos decía Pedro que Danilo pierde. Que Danilo, aún ganando, aún pasando la reelección, la reforma, pierde. Y la candidatura a la presidencia, pierde. ¿Por qué tú dices eso? Lo primero que yo debo precisar, Julio, y yo creo que debo también tenerlo claro, es que en este espacio yo hablo tan claro, tan directo, porque me considero entrevistado. Claro. Si fuera en el espacio de la mañana, en Diario de 4, yo no hago estas apreciaciones. No, tú eres un entrevistado aquí. Porque en la mañana yo soy un entrevistador. Sí. Y tengo que guardar suficiente distancia entre lo que son mis pensamientos, mis convicciones, de lo que trato de transmitirle al público como un programa creíble, fiable y eso, donde se discuten todas las ideas. Claro. Aquí, sin embargo, me siento entrevistado y aquí yo hago mis consideraciones personales, a las que yo creo, para que se vea, digo, pero vea que este tipo habla de una forma aquí y en otra. Mira, ¿por qué perdería el presidente Medina? Porque después de haber ejercido una carrera tan exitosa como la que ha ejercido hasta ahora, dentro del PLD y en la vida pública. Mira, Julio, siendo yo analista, como dice la gente del pueblo, del doctor Balaguer, me llamaron un día a Palacio y me dijeron que si yo podía hacerle llegar un planteamiento al presidente de la Cámara de Diputados, que era Danilo Medina. Y yo le dije, ¿cómo no? Porque a nosotros nos gustaría saber qué piensa él de tal cosa, y yo fui. ¿Y cuál era la pregunta? Era un asunto de interés del Estado, tú sabes, en ese momento. Pero ¿cómo te acogió? ¿Eso qué año sería? ¿91? 92? Cuando él fue presidente 92. De 92, que yo era así. Mira, casi todos los presidentes del Senado aspiran a la presidencia. Danilo es un hombre de diputados. Danilo es un hombre de Estado. Y un hombre que ha comprendido perfectamente su papel histórico. A mí me resultaría sumamente sorpresivo que se insista en un proceso de reelección como el presente. Déjenme contarles lo siguiente. En la reelección pasada, la del 2016, yo no tenía claro la necesidad de que el presidente Danilo Medina prosiguiese. No tenía claro porque lo fundamental para mí, que he estado cercano al PLD, era que el PLD siguiera en el poder. ¿Sabes lo que me demostró a mí la experiencia? Que lo que pasó fue lo mejor, que con Danilo se ganaba seguro. Bueno. Que con Leonel íbamos a pelear de tú a tú y muy difícil, porque el daño que se le había hecho a la imagen de Leonel, combinada por dos acciones, sectores dentro del propio PLD que se encargaron de horadar su imagen, y toda la sociedad civil estaba en contra de él, se nos olvidó. Desde que Danilo toma el poder en el 2012 hasta el 2016, toda la sociedad civil había hecho un trabajo coordinado en posesión de medios de comunicación, de estructura de base, de sindicatos, de academias, mucho de academias dentro del PLD. A Leonel se le hizo una campaña muy fuerte. Muy fuerte. Es más, déjenme decir una cosa. Septiembre del 2012. Déjenme hacerle una predicción precisamente ahora. Aquella vez comprendí, óyeme, con Danilo no era seguro, con Leonel no era seguro retener el poder. Pero déjenme decirles algo. Si Leonel Fernández se impone al presente momento histórico que
está viviendo, político que está viviendo, Leonel escala un nivel dentro de la estimación pública que lo hace incorporar al trío grande de la nación. Habría que abrir ese espacio y hacer una cuarteta histórica. Yo entendí, ¿qué es lo que tú quieres decir? Que Leonel, si supera esta situación, va a demostrar, número uno, que fue capaz de sortear la más grande y aviesa campaña para destruir un líder político que se haya montado en el país en toda su historia. Sí. Número dos, que estando confrontado con su propio partido en el poder, la representación actual se impuso. Eso es lo que quiero decir. Y haríamos de él un monstruo político que habría que hacerle un espacio a donde están únicamente Joaquín Balaguer, Juan Bosch y el doctor José Francisco Peña Gómez. Entonces hablaríamos de una cuarteta histórica. A ese nivel está. En este momento, el presidente Fernández, ¿no? Claro. En este momento el presidente Fernández es el más importante líder político de este siglo en la República Dominicana. ¿Y qué pasa entonces si no lo consigue? El presidente Leonel Fernández en este momento, del siglo XXI. Sí. ¿Qué pasa entonces si el presidente Fernández no consigue el poder ahora en el 2020 y no... Bueno, si no lo consigue es porque no desarrolla todo su potencial de liderazgo, porque no explota todo el aval que tiene. Pero si la reforma de la Constitución pasa, y entonces irían a la contienda Danilo Medina y Leonel Fernández. No, si la reforma constitucional no pasa, no hay quien compita con Leonel por la candidatura dentro del PLD. Si pasa. O sea, hay un cisma, lo que estaba previendo Julio cuando hace un momentito. Es peligroso. Se crea una situación que probablemente termine con desplazar al PLD del poder. Pero entonces Danilo Medina, si no presenta... Y darle paso a la oposición. No, pero que dentro de esa situación de confrontación interna ya elevada a su máximo nivel, la opción opositora debe pasar. Sí. Porque el PLD es una institución fortísima, todavía apoyada por la mayoría de la población en este momento. Pero una confrontación de ese tipo no la resistiría. Además, hay algo que hay que destacar, que la gente no lo mete mucho en los análisis, y es que el propio PRM está dividido en su interior de forma clara. Y tal parece que Hipólito Mejía responde a Danilo. Una caramuza en la Cámara. ¿Y tú tienes alguna duda de que una vez confrontado el PLD y Danilo Medina con Leonel Fernández en una posición irreconciliable, el Partido Revolucionario no va a conseguir inmediatamente unificarse? Porque es el poder que está a la mano, es el poder que está a la vista. O sea, ¿tú crees que el PRM y el PRD se unificarían? No. Lo que estoy diciendo es que el PRM... Internamente el PRM inmediatamente pero hay algunos que dicen que no. Hay algunos que dicen que el presidente Hipólito Mejía preferiría aliarse a Danilo Hipólito Mejía en este momento está jugando una partida que lo combina mucho con los intereses de Palacio y que es de varios pespuntes. Uno de ellos, lógicamente, es que si pasa, aunque las encuestas no le dan posibilidades, él dice que hizo un trabajo de inscripción cuando los demás estaban sentados. Esa es la posición, lo que se comenta, lo que ellos dicen. Sí. Que mientras Abinader estaba sentado, él hizo un esfuerzo de inscribir su gente y que probablemente le gane una consulta interna. Pero Hipólito se olvida que la afectación que tiene cualquier votante con respecto al entorno. El entorno sigue siendo favorable a Abinader. Sí. Además es un candidato nuevo, fresco. Sí. Además que te garantiza prosecución en el tiempo, que la gente quiere ver si van a seguir. Entonces, por tanto, el PLD, como yo lo veo, las tiene todas consigo, pero tanto para ganar como para perder. Está haciendo todo lo posible por perder. No, las tiene todas consigo, tanto para ganar como para perder. La tiene toda para ganar, pero quiere perder. Él no está expuesto siquiera al exterior, porque él no tiene temor del exterior. Lo que sí él tiene es la gran capacidad de definir su futuro
bueno o malo, pero su futuro. Es sorprendente, pero esa es la situación. Pero en cuanto a la Constitución, en cuanto a cambiarla, los votos, algunos dicen que no los tienen, que sí los tienen, porque aunque no se ha anunciado una reforma... Óigame, la reforma no tiene los votos. Bueno, no pero tiene. parece que lo están consiguiendo. No, óigame, no lo tiene. Lo que sí es claro es que no lo tiene. No es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que las fuerzas políticas representadas en el Congreso han hecho saber que se oponen a eso. Y si se obtiene la mayoría, como usted dice, sería pero lo que pasa es que la Constitución establece que para hacer una reforma a la Constitución se necesita 2/3. Eso no está. Porque mayoría simple tiene. Sí, para pasar la ley. 2/3. Entonces lo otro, entonces, si se da... tendrían que utilizar otros métodos no legales. no santos. Eso está clarísimo. Pero eso se ha hecho en el país en otras ocasiones. Pero es que en este momento es que hay que considerar que la evolución de la sociedad política dominicana sigue adelante. Nosotros no podemos seguir repitiendo prácticas que consideramos superadas. Esas formas de actuar de la política. ¿Por qué el PLD tiene tanto crédito público? Porque ha ganado limpiamente procesos comerciales continuos. No ha tenido que usar la fuerza, no ha tenido que perseguir, no ha tenido que apresar a nadie. Dicen que hay clientelismo y dinero sucio. Tú no puedes descartar que en todos los procesos comerciales anteriores haya habido algún grado. Pero esos niveles que habían cuando las reelecciones se imponían por fuerza, con militares. Yo no hablé de fuerza. De dinero y de compra de conciencia. Militar, coacción. Y dinero también. Pero aquí se compraron. ¿Cuál es el problema con Odebrecht? Aquí se compraron. En América Latina. Además del soborno, el entorno ha comprado. El entorno es enteramente negativo. Por eso que la reelección es una antinatura en este momento. ¿Tú crees que en las declaraciones de Odebrecht, las últimas que hizo el grupo que estaba investigando en América Latina, que en nuestro país estuvo representado por Alicia Ortega, tuvo una gran repercusión? Sí, repercusión. Ese es el golpe de gracia, hombre. No, yo creo que es muy duro lo que reveló, porque implicó la obra más grande y la que la Procuraduría sacó, inclusive un informe de un comité ad hoc. Dijo que no hubo irregularidades, y lo que hace este informe del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación es no solo que hay, sino mira quiénes son A, B, C, D, E, es decir, lo señala con cuenta, con número de transferencia, etcétera, y algunos de ellos identificados ya. Pero yo quisiera que tú me valoraras después de eso, conociendo el peso que tiene en el país los Estados Unidos, el comunicado público del Departamento de Estado que se refería a la llamada que le hizo y que se refirió única y exclusivamente en una frase nada más, Julio, al respecto a la Constitución. Julio, si tú pasas revista a los eventos que se han producido en el campo económico, social y político, en los últimos 6 meses, todos fueron contrarios a los intereses del gobierno y de la reelección. Yo no he visto nunca un entorno tan negativo. Sin embargo, no ha variado su interés en que pase la reforma. Yo no estoy seguro. ¿Tú no estás seguro? No, el presidente no ha dicho nada. El presidente no ha dicho nada. Sin embargo, hay declaraciones. Hay declaraciones que apuntan a otro lado. Mira, todavía pasa, oigan esto, para que estemos claros acerca de cómo se comportan los políticos maduros, lo que prevén el presente y el futuro. Todavía pasa el proyecto de ley que convoca a la Asamblea para revisar la Constitución, porque ahora lo que viene es un proyecto de ley que convoca a la Asamblea en 15 días hábiles. Sí. Pero por el Senado. Todavía, oigan esto, todavía pasa por el Senado, que es enteramente factible porque ahí la mayoría está garantizada. Y no ha hablado, en ese momento no ha hablado el presidente, confirma su voluntad de las posibilidades de que eso se caiga son absolutamente altas. Entonces vamos a ver una cosa, porque es que el presidente tiene que decir al país, a sus seguidores,
al PLD, a todo lo que es el PLD, no solamente al PLD, por qué él procura continuar en el poder y por qué él va a violentar un acuerdo que se firmó el 9 de marzo del 2015 con todas las formalidades llenadas. ¿Por qué él va a violentar eso? Él tiene que explicar eso. Porque tú no puedes dar un paso es un requisito, trascendente, porque a lo mejor indispensable. Porque tú no puedes echar adelante. ¿Por qué tú crees que la dirección histórica del PLD no habla sobre ese asunto? ¿Por qué tú ves que es un Gonzalo Castillo recién llegado o un diputado de segunda categoría quienes están al frente de la promoción de la reelección? ¿Por qué? Y los reformistas. ¿Por qué son esos? Y no los tradicionales dirigentes, los históricos del PLD. Aunque se administran, porque son habilidosos, se administran de tal manera que tú no sabes ni dónde están, con quién están, esos dirigentes tradicionales del PLD, porque son políticos ya con una... Claro. Una piel de cocodrilo. Una piel de cocodrilo, pero cuando tú ves que el que está promoviendo esto es el Pidio Báez, diputado de la segunda línea del PLD. Modesto Guzmán. Gonzalo Castillo. Hombre, por favor, no estamos hablando de la estructura histórica del PLD que se ha conservado. Señores, ustedes quieren ver una señal más clara de que todavía en el PLD hay muchísimo espacio para un entendimiento entre los dos grandes liderazgos y los dos grandes sectores que hay allí. ¿Por qué no se ha discutido el tema en el comité político? Es que el comité político tiene 2 años que no se reúne. No, claro, muchas veces. Y no se han visto los dos ahí. Claro que sí. ¿Por qué el tema no se plantea ahí? Porque ellos quieren... Porque están presionando hasta el último momento. No, porque es una práctica de ese órgano y le ha demostrado a ellos resultados muy beneficiosos para todos, que los asuntos que no se pueden conciliar mediante un proceso de discusión abierto, franco, no se tratan. La vez pasada se reunieron en Juan Dolio. Aquella vez de Juan Dolio, es bueno que ustedes sepan que antes de la reunión del comité político que modificó, Leonel y Danilo se pusieron de acuerdo previamente, sin testigos, sin que nadie sepa lo que conversaron ese día. Y cuando entraron, los dos, cada uno hizo su papel. Uno expuso porque no, el otro porque sí. Y sin embargo, había un previo acuerdo. ¿Tú crees que eso pueda pasar en esta ocasión? Bueno, lo que le ha demostrado al PLD que le conviene ha sido ese tipo de entendimiento. Nos tenemos que ir a la pausa, Pedro, pero a mí me gustaría saber si todavía habría tiempo con todos esos pasos que necesitaría agotarse para una modificación constitucional. En caso de que hubiera los votos, ¿verdad? Que ahora mismo no los hay. Si hubiera tiempo según el esquema de la ley de partidos. Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos en este conversatorio con Pedro Cava, que se va a convertir a partir de este momento en regular todas las semanas para analizar los temas de la economía, del desarrollo, de la política, tanto nacional como internacional, en este día de Pedro. Bueno, y en este desfogue personal, porque yo pretendo, sí, que tú eres entrevistado, tanto en Diario de 4 como en el programa de Buena Fuente, que es de temas económicos, guardar siempre mi verdadero pensamiento. O sea, que aquí es que realmente tú vas a expresar tu opinión. Porque es un ejercicio de periodismo, de venta de credibilidad. Sí. Mientras que aquí yo puedo decir lo que sea, arriesgándome a que no tenga respaldo. No lo necesito, tampoco de ustedes ni de la opinión pública. Tú le hacías una pregunta, yo digo lo que Pedro. Sí, yo te preguntaba, Pedro, con esta, por primera vez en las elecciones, hay un calendario riguroso para todas las fechas. Termina el día 22 de agosto. Sí. Además, el 16 de agosto comienza la nueva legislatura y el 26 de este mes, es decir, dentro de 9 días, calendario,
Ya se termina supone. La apertura del listado para precandidatura. Exacto. No, termina la primera legislatura ordinaria. Sí, pero además... termina la primera legislatura. El 26. La semana que viene. Sí, La semana que viene. sí, en 9 Entonces, días. Pero ¿en qué En 9 cambia, días. ¿en qué cambia eso? Bueno, para la- habría que convocar. De nuevo. ¿Cuál es la mecánica? Si se llega A al ese 26 y se ha presentado o no se ha presentado y se tiene la intención de presentarla, cual que sea el esquema, o se presentó y se aprobó en la Cámara de Diputados y no ha llegado al Senado, el presidente de la República tiene que convocar a una legislatura extraordinaria, que sería entre el 27 Sí, y el 16 de agosto, que son Unos 19 días. Sí. 19 días. Y además debe decir para qué debe ser. Y si es la reforma a la Constitución, debe decir qué artículos hay que reformar. Y evidentemente, como decía Pedro, en ese Es cuesta momento arriba. debería de haber una explicación Por supuesto. Ah, sí, claro. de las razones. Tú no puedes convocar a una nación a modificar Claro. su carta magna. Sí. Su, Sin ninguna razón. Por segunda vez en 3 por años. segunda vez, Tres. eso no puede ser. Eso no puede ser. Entonces, Si queremos preservar el Espérate, respeto pero suponga- internacional de todos nuestros aliados. supongamos que eso sucede a finales de este mes, tendría que hacerse todo el proceso antes del 16 de agosto, porque ahí terminaría la legislatura extraordinaria y comenzaría la ordinaria, y el 22 de agosto, es el plazo límite para Sí. la inscripción de candidatos Y del para la 16 al presidencia. 22, hay 6 días. 6 días. 6 días. Y si esta semana se somete, ¿qué pasa? Esta semana que estamos hablando. Bueno, se aprueba o se desaprueba. Bueno, porque se- una se- decisión tiene que tomarse. No, porque el problema Pero yo es lo que, lo que de- la convocatoria se hace por mayoría simple. la convocatoria se hace por Y mayoría evidentemente el sector oficial Sí, simple. En tiene el mayoría Senado, simple. por donde lo van a introducir. No, la Cámara de Diputados. No es por el Senado, por el es por el Senado. Senado, sí. ¿Por qué? Porque por el Senado está garantizado ganar el primer round. Con un primer round ganado, Claro. se puede crear las Lo que yo condiciones, no entiendo, se ¿qué puede es lo crear que- la impresión De que ya tiene una de parte que Pero ya hay puede algo que pasar hay por que la Cámara de explicarle a la Diputados. población. Teniendo la mayoría simple en la Cámara de Diputados, ¿por qué es que 5 llamados o 5 intentos de sesiones se han caído? Ah, no, porque, Por la Porque los condición. diputados porque tú ahí te Por las registras. del condiciones. PRM están presentes Y lo de Y Leonel se- y los de también. Leonel también, pero no votan. No, o se retira. O se han retirado. No votan, están votan, ahí. Pero no votan. Entonces no siempre tiene retirado, en mayoría varias simple. ocasiones se han Entonces, retirado también. Eso, mira, se puede dificultar incluso la mayoría simple. Pero espérate, entonces, Eso es lo sin que ha ellos pasado. no tienen Eso, mayoría la mayoría simple. simple Eso es lo que ha se pasado. puede dificultar y no pasar por ni siquiera la convocatoria a la Ok, constituyente. ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay ahora mismo que están a favor? Eso que lo manejen ellos, porque eso, Bueno, han salido eso es muy algunos. dificultoso por aquello de que también La mecánica parlamentaria la y mecánica política. y además como dice la política, tú de quedarte en tu casa, tú estás facilitando Claro, una acción. claro. Con quedarte en tu casa. Claro, si Sí, tú te claro. sales o si te sales de la sesión, aunque te Ya. quedes ahí y no estás presente, o te quedas en tu casa, es una forma de facilitar. Y si te que abstienes. es lo que hicieron. De facilitar a que salga, a que no a que salga, se apruebe. a que Sí, se claro, apruebe. Ah, sí. porque si te quedas no cuentas. No, si te quedas cuenta. Si te quedas en tu casa. Si te quedas en tu casa, no cuenta. Oh. Es decir, Estás ausente. es mayoría simple. ¿Y qué quórum se necesita que haya? Allá. 2/3 partes para, Allá, para, 2/3 No, no, para la Asamblea para la Nacional. Asamblea Nacional. 2/3 partes. Ahora es, Presentes. ahora es el quórum simple, pero Sí. el quórum simple, como dice él, se ha dificultado y por eso el presidente de la Cámara de Diputados ha tenido que postergar la sección. Bueno, no pudimos hoy, vamos a convocar para tal fecha, porque se cae, no hasta el quórum suficiente para aprobar leyes, resoluciones. Pero en los corrillos políticos se ha dicho que algunos diputados del PRM se les ha hablado. Los de Hipólito Mejía. Pero aparentemente ha habido una reconsideración de esa posición. Hipólito A mismo pesar dijo de que que el hagan día lo que de les diga su ayer, conciencia. al día que grabamos hoy, hubo un zipizape ahí entre
entre los de Hipólito y los de... Pero se presentó rápidamente el presidente del partido y recogió las huestes, y solo 3 de ellos votaron. Mira, es muy difícil. Señor, el entorno es demasiado crítico para usted pasar una reforma que sea creíble, que sea fiable, que tenga... ¿Qué es una reforma creíble y qué es una... la que se adoptó en el 2016, con Leonel Fernández resistido, hizo el 2015, con Leonel Fernández resistido tanto en el Senado como en Cámara de Diputados, pero cuando el partido, el comité político acordó, hizo un acuerdo suscrito de 15 puntos, en el que se acordaba, el partido llama a sus legisladores a propiciar una reforma para garantizar la prosecución del PLD en el poder. Entonces ahí hubo una reforma consensuada dentro del PLD, que es mayoría. Lo mismo que en el 94, cuando se hizo la reforma del Pacto por la Democracia, que fue un pacto que se firmó entre los 3 grandes partidos y se aprobó los colegios electorales cerrados, se aprobó la prohibición de la reelección, se aprobó... A diferencia de esos dos momentos, en las de ahora es por traspatio que se crea. Claro. Igual que en el 2002. Entonces no va a tener la credibilidad, la autoridad que debe tener una decisión de esa naturaleza. Si se reúne el comité político del PLD y se ponen de acuerdo en que sí vaya la reelección, ¿cuál sería el próximo paso? Pasa si está Leonel Fernández ahí y su gente y aprueban junto con ellos pasarla. Pasa porque tendrían que ir ellos pero eso no va al comité político, porque no se estila en el PLD imponer eso, sabiendo que hay una resistencia. Sí, además que hay un acuerdo que los ata. Mira, para el comité político sería sumamente difícil desconocer un compromiso que ese órgano hizo en representación de todo el partido, que bajó al comité central, que luego pasó al Congreso, dándole a ellos, porque ellos fueron que forjaron el acuerdo, fue el comité político, de decirse, pero que pierden autoridad también. Es que es muy grave la situación. Es muy grave la situación. Muy grave, o que pierden autoridad ante su partido, ante el país. Tú no ves, ¿por qué tú crees que esos líderes tradicionales del PLD mantienen silencio y prudente distancia? Y yo no dudo que buena parte de ellos deseen la reelección, se sienten bien con Danilo, es su compañero de toda la vida, pero no quieren adoptar en público esa decisión, porque es una decisión que pone en duda su autoridad. ¿Tú crees, Pedro, política, que parte de, vamos a decir, de la desaceleración de la economía en el país este año se deba a este problema político? Ya se está sintiendo los efectos de esa situación. Y eso, si esto se prolonga y si se impone por la fuerza lo que temen muchos de los actores económicos, la situación va a seguir en gran medida descricajándose. ¿Cómo influiría esto? Por ejemplo, tenemos las elecciones... Mira, me parece, esa es mi opinión personal. Te estoy diciendo en este caso que, aprovechando la presencia con ustedes, eso es lo que yo creo. Otra cosa puede pasar. Claro, lógico, es que estamos abierta la otra opción, por supuesto, de que después que pase, que este asunto pase y se reforme la Constitución, quizás el país pueda volver a la normalidad, quizás. Pero que si pasa así eso fuera. Para mí es lo más difícil. Yo no puedo cerrar esa posibilidad. Sí. El sentido común me indica que yo no puedo cerrarme a un solo yo lo que creo es que social. Si pasa la reforma va a ser un gobierno y gana Danilo Medina, contrario a estos gobiernos de tanta prosperidad, va a ser mucho más difícil la situación. Porque va a tener una oposición muy activa. Fuerte. ¿Qué pasará así con esta lluvia de ideas en las elecciones municipales del año próximo, en febrero? O sea, ¿cuál será el comportamiento? Porque ahí también puede comenzar a definirse una tendencia política. Una de las cosas que está clara es que el sector de Danilo quiere tener una representación mayoritaria con respecto a Leonel. Y eso se va a ver inmediatamente en la primera consulta. Sí. El esfuerzo del gobierno por aplicar todo lo que tiene, su capacidad de presión, su capacidad de organización, el historial mismo dentro del partido, con un historial prolongado, lleno de realizaciones, de compromisos políticos,
para conseguir una representación congresional y municipal, en este caso municipal, porque es la primera, Sí. Importante, mayoritaria dentro de lo que es la representación del PLD. Eso le va a dar esa posibilidad. Yo creo que eso puede pasar, es verdad. Puede pasar incluso una reforma arreglada. ¿Cómo Porque hay sería? una cosa, pero el sector de Leonel, al igual que yo si fuera un leonelista activo, estuviera promoviendo la siguiente tesis. A Danilo Medina no se le puede permitir que agote su periodo sin la posibilidad de volver. Creo que sería injusto, creo que sería además... ¿Cómo es? No entendí. Que no tuviera la posibilidad de volver. No se le puede... Es decir, que no vaya ahora, pero que pueda volver. Pueda volver en el futuro. Porque Leonel está haciendo eso también. Porque el país no tiene suficientes recursos políticos para darse el lujo de cerrarle el paso a Danilo Medina. Pero entonces tú encuentras que no hay un relevo generacional en la política. No lo veo. Tú sabes lo que hicieron Danilo y Leonel. Fueron ellos los que llamaron a esos precandidatos que ustedes vieron, sí, para que salieran a buscar, sí, respaldo público. Tú lo sumas todo y lo hacen un 3%. No lo hacen. Entonces, ese es el problema, que el país tiene una escasez de recursos humanos en el plano de la política que no da garantías de que pueda proseguir ejecutando programas de gobierno con la fluidez, con la eficiencia con que lo han hecho Leonel y Danilo. Entonces yo sí creo que hay entonces espacio. Se tendría que reformar cualquiera la Constitución. Puede haber una solución de ese tipo. Porque se habló de eso, que en el 12, de que en el 24 se habló una propuesta. Se puede, o sea, es más, tú sabes lo que dicen los leonelistas, que ellos están dispuestos a estar en un entendimiento luego que se proclame el candidato para el 20. O sea, que se proclame Leonel para el 20. Pero ellos están dispuestos a, también en los corrillos políticos se dice que eso dijeron antes. Y en la legislatura que se inicia ahora, el 16 de agosto. Pero eso propiciaría una reforma. Yo creo que se decía que eso le dijo Danilo a Leonel para las elecciones pasadas y nunca se llevó a cabo. Pero eso es lo que precisamente reclama Leonel, que ese acuerdo de caballeros, ratificado por todos los órganos de dirección del partido, es un acuerdo político, y además político, también por el Tribunal Electoral, ese acuerdo es el que debe cumplirse ahora, porque no se cumplió en ese momento. Sí. Y yo me imagino que por eso ellos mismos no confían. Se cumplió porque había lo que se llamó reelección por reelección, que era se pasaba la reforma en la forma en que se pasó, sí, que la redactaron ambas partes. No, la forma que tiene la redactó el sector del presidente Medina. Bueno, pero nunca más podría volver. Pero fue un acuerdo común entre las partes, absoluto, no hubo disidencia, las dos partes estuvieron de acuerdo y fue un acuerdo. Pero se acordó se implementó la parte de la reelección por reelección, sí, y había un componente que era nunca jamás es decir, reforzar los candados para que las reformas constitucionales fueran más difíciles todavía. Por ejemplo, que haya un referéndum. Yo pienso que eso es... Yo pienso que eso debió haber sido lo más... Y no hubiera esta ilegitimidad, claro, que se respira. Yo no entiendo por qué... Un referéndum consultivo. Claro. No hubiese lugar a estimar ilegitimidad en el proceso de reforma por detrás de la Constitución. Lo que pasa es que ya no hay tiempo, pero eso hubiese sido lo más democrático. Eso es lo ideal, eso hubiese sido lo ideal. Y le hubiera dado como mucha todavía, insisto, está abierta la posibilidad de que se pongan de acuerdo las fuerzas políticas, ojalá, para una modificación que tendría efecto en el caso de Danilo Medina a partir del 2024. Bueno, se nos acabó el tiempo con Pedro Cava por esta semana. Como ya ha anunciado Julio, Pedro nos acompañará una vez por semana para estos conversatorios tan interesantes, Pedro, contigo, como siempre. Gracias. Señores, hasta la próxima.